Entramos a debatir ese tema. Nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, y Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho en la Universidad Central. Gracias, señores. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros Jesús Santander, columnista de Aporrea, moderador de Visión y Opinión en Unión Radio, abogado. Un gusto tenerlos a los tres, señores. Bienvenidos. Señor Macías, ¿esta medida tenía que tomarla Nicolás Maduro? ¿Por qué la tomó? ¿Qué busca el presidente Maduro? Bienvenido. Andrea, muchas gracias. Lo que uno ve es lo que ha venido sucediendo en las relaciones de Colombia con Venezuela. Es que el régimen de Venezuela, siempre que tiene problemas con su imagen, problemas por la crisis que afronta a su país, por la ingobernabilidad que hay allá, entonces se descarga con nosotros los colombianos. Lo que estamos viendo hoy es injusto totalmente, con un gobierno como el colombiano que ha sido consecuente, y diría yo, demasiado consecuente con el régimen de Maduro, y los colombianos que recibimos muy bien siempre a los venezolanos, y hoy nos tratan de esta manera, que repito, siempre ocurre cuando se aproxima un evento electoral o cuando los índices del régimen están mal, o la imagen del presidente como está muy mal. De tal manera que uno entiende que detrás de esto hay todo un conjunto de circunstancias que rodean la actitud o la conducta del jefe del régimen venezolano. Entiendo entonces, buscando un enemigo externo para tapar lo que pasa al interior del país, lo que usted plantea. Es una forma de distraer la opinión y tapar la grave crisis que afronta el régimen en Venezuela. Señor Forero. Yo creo que la situación es más compleja. Yo creo que indudablemente la crisis económica por la que atraviesa Venezuela y los factores políticos y sociales han ido haciendo más difícil encontrar una salida razonable institucionalmente hablando en Venezuela. Pero no se puede negar la existencia de esas dificultades, la caída de los precios internacionales del petróleo, las finanzas de Venezuela, el manejo de la política económica en Venezuela es supremamente complejo y difícil, y un problema significativo de inmigración. Digamos que los colombianos fuimos bien recibidos hace unas décadas en Venezuela, y bueno, hay que reconocer también que ese peso de la inmigración también es difícil de soportar por naciones vecinas. Si uno mira la situación en Europa, con la inmigración del norte del África y de países de la mitad del África, todos los días llegan a las costas europeas gente atraída por un futuro, la esperanza de un futuro mejor. Entonces todo eso ha jugado y juega todavía en las relaciones con Venezuela. Yo creo que... O sea, son motivos entonces netamente económicos, de migración. Hay situaciones sociales y económicas. No, como dice el señor Macías, políticas. No, también. ¿También hay políticas? También. Yo creo que son también políticas, pero que no se deben negar unas, porque entonces se simplifica la situación. Fíjate que esta mañana daban noticias en los medios de comunicación de que el aumento de las ventas de gasolina en la frontera se habían disparado en el lado colombiano. Es decir, que el peso del contrabando sí es significativo pues en las relaciones comerciales con Venezuela. Señor Santander, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Hay algo detrás que busca el presidente Maduro? Más bien, y vamos avanzando, ¿de qué le sirve al presidente Nicolás Maduro cerrar la frontera, decretar ese estado de excepción de 60 días? Bienvenido. Seguro, Andrea. Bueno, un saludo para ti, para todos los amigos colombianos y latinoamericanos que nos están viendo y escuchando por este prestigioso programa. Efectivamente, el presidente Nicolás Maduro lo que está ejerciendo es un derecho a la defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, y es interesante que justamente me toque debatir el día de hoy, y le doy gracias a Dios esa oportunidad de debatir con el senador Ernesto Macías Tovar, quien es altamente reconocido al lado de Álvaro Uribe como uno de los gestores del paramilitarismo en Colombia, y precisamente quiero recordarles y mostrarles al pueblo colombiano que en YouTube pueden conseguir el video del proyecto Quimbo Ejensa, donde se masacraron a unos campesinos por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Estas son unas prácticas paramilitares que se han querido impregnar en la República Bolivariana de Venezuela, y ya tienen años en ese proceso, porque recordemos que una de las metas que tiene Álvaro Uribe Vélez contra Venezuela es acabar con el gobierno revolucionario, porque recordemos que Álvaro Uribe es un títere
de las transnacionales norteamericanas y europeas. Y bueno, el señor que me está precediendo, el senador colombiano, quien está ampliamente vinculado a estos crímenes de lesa humanidad contra los campesinos en el Huila y que está ampliamente vinculado con el paramilitarismo, sabe que ellos nos han querido incluir dentro de nuestro territorio a paramilitares con crímenes atroces y horrendos que solamente son facturados por lo que son los denominados falsos positivos, el paramilitarismo aplicado por Álvaro Uribe Vélez y su combo, entre ellos la persona que está debatiendo con nosotros en este momento. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela está protegiendo la soberanía y nuestro territorio porque estas prácticas paramilitares dejaron por saldo 2 militares gravemente heridos que le dispararon por la espalda y un funcionario, una persona civil. Ok, y entonces ¿tiene que ver solo con eso? ¿Tiene que ver solo con eso, como lo ha dicho, por el paramilitarismo que ustedes han denunciado, que quiere... Andrea, el contrabando de extracción es increíble, toda la cantidad de alimentos que se ha podido determinar que llegan a Colombia, y inclusive, para que tengas una idea, Andrea y amigos colombianos, que estoy seguro que la tienen, ya los productos venezolanos, de factura venezolana, están llegando a Bogotá. Un 100 bolívares, un billete de 100 bolívares que lo utilizan los contrabandistas colombianos, porque no estoy hablando del pueblo colombiano, sino de los contrabandistas que utilizan todo lo que ha sido esta crisis generada por factores económicos que están interesados en dañar la economía venezolana. Un billete de 100 bolívares lo compran en Cúcuta en 140 bolívares y en Bogotá lo compran en 190 bolívares. O sea que hay una estrategia para desgastar la economía venezolana, llevándose nuestros billetes, llevándose nuestros productos, y ahí vemos, como lo decía el analista que estaba hablando anteriormente, las grandes colas en las gasolineras colombianas, porque Colombia no se da abasto. Señor Santander, vamos por partes entonces, porque hay demasiados temas, vamos por partes para poder entendernos, ¿verdad? Señor Macías, primero le doy la palabra, el señor Santander se ha referido a usted en varias ocasiones, y voto ahí un dato interesante. Hoy hablaba con Jesús Prado, que usualmente también me colabora aquí en Suma la Noticia, él está en la frontera, y me hablaba, por ejemplo, de... Solo el sábado hubo 394 deportaciones de venezolanos, de colombianos desde Venezuela, y solo uno tenía antecedentes judiciales en Colombia. A ver, estas son las cosas del régimen del dictador Maduro y sus amigos. Por ejemplo, este señor habla de unas masacres en el Huila, no las conozco, no se conocen en el país, las autoridades colombias no las conocen, pero al parecer las conocen en la mente perversa del señor Maduro y sus amigos. Entonces, aquí ha habido una situación muy delicada que el gobierno colombiano, nosotros estamos reclamándole al presidente Santos, que es quien debe actuar en este momento. Mire, Andrea, desde el 2013 se han deportado o expulsado o maltratado a cerca de 10.000 colombianos en Venezuela, y entonces es una situación que ellos quieren ocultar. El régimen de Maduro quiere tapar la grave crisis, la corrupción que esa dictadura ha venido tras de estos años, o en estos años, implementando en ese país, de tal manera que ellos distraen con ese tipo de cosas a las cuales pues nosotros no nos podemos referir, porque por ejemplo, esa masacre de que habla no existe ni en Colombia ni para las autoridades colombianas, solamente en la mente perversa de quienes están tratando de tapar un caos que hay en ese país, infortunadamente, maltratando a la comunidad venezolana como lo ha venido siendo el régimen del dictador Maduro. Quiero volver a esa cifra y lo que comentaba el señor Santander, que me parece que él se enfocó en la lucha contra el paramilitarismo a raíz de lo que sucedió con los soldados. El fin de esta deportación masiva de colombianos es encontrar en esos colombianos paramilitares, delincuentes. No, definitivamente no. El tema de la deportación masiva, porque hasta hoy van alrededor de 1.000 colombianos deportados. Demuestra la incapacidad en la gestión política del señor Maduro, política y económica. Hace unos años, hace no más de 2, 3 años, se promovieron cedulaciones masivas de colombianos en Venezuela, ¿no? con fines electorales, pero a esos colombianos que atrajeron
con fines de distorsionar la política venezolana, no hay cómo acogerlos por la situación de crisis económica, por el mal manejo de la política económica hecha por el señor Maduro y su equipo de gobierno. Sí es realmente una situación muy difícil, y se producen ahora estas deportaciones que yo rechazo y deploro, pero que creo que hay que manejar con la prudencia y el buen sentido político del presidente Juan Manuel Santos, que es un tema en el que hay que, digamos, ser comprensivo también de las dificultades de Venezuela. Es decir, también no le corresponde al gobierno colombiano entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, defender por supuesto los derechos de los colombianos, pero atendiendo a la complejidad de la situación en la frontera. Señor Santander, dos cosas. Cuando el presidente fallecido Hugo Chávez mandó incluso un ejército a la frontera, cuando el presidente Álvaro Uribe bombardeó Angostura en Ecuador, no se dictó un estado de excepción en ese entonces, se mandó solamente el ejército a la frontera. ¿Por qué en este caso dictar ese estado de excepción? ¿Por qué hacerlo? Lo repito nuevamente, Andrea, el contrabando de extracción, porque hay dos temas, el paramilitarismo y el contrabando de extracción. El paramilitarismo... Entiendo eso, pero ¿en qué ayuda? ¿Cómo aporta el estado de excepción a esa zona? No, por eso le estoy respondiendo. El ingreso del paramilitarismo uribista que ha llegado a Venezuela, y no me puede desmentir el señor Macías porque están los videos de la masacre que ocurrió en el Huila. El ingreso del paramilitarismo con los crímenes atroces nunca vistos en Venezuela ha impulsado al presidente Nicolás Maduro a tomar esta medida en contra del paramilitarismo colombiano, no en contra del pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano es hermano del pueblo venezolano y siempre lo ha sido. Hay personas colombianas que han vivido más de 20, 30 años en el territorio venezolano y se le dio la cédula. Lo que se están deportando, para que dejen la mentira, las personas que están antecediéndome, las personas que han deportado es porque no tienen documentación. O sea, si tuviesen cédula venezolana, son considerados venezolanos y no se les deportaría. O sea, están mintiendo al pueblo colombiano y al pueblo latinoamericano, buscando satanizar al gobierno bolivariano de Venezuela. Y el contrabando de extracción, que se ha incrementado muchísimo en los alimentos y en los productos de primera necesidad que son del pueblo venezolano, que son para el pueblo venezolano, y se están yendo, e inclusive lo estoy diciendo y ustedes pueden verificarlo, ya en Bogotá hay productos venezolanos de nuestra empresas venezolanas que dicen productos solamente para ser expendidos en la República Bolivariana de Venezuela, están siendo vendidos y se pueden ver los videos en las redes sociales. Están comprando nuestra moneda nacional en un precio superior para poder venir a Venezuela a comprar. Hay un descontrol que está tomándole las riendas del gobierno bolivariano, porque no se va a seguir permitiendo esa deformación de la economía por parte de estos contrabandistas de extracción, que lo que buscan es, a nivel internacional, dañar la economía de Venezuela y dañar la imagen del gobierno bolivariano, porque a ellos no les conviene, ni en Colombia ni en ninguna parte de Latinoamérica, que el gobierno bolivariano siga existiendo en Venezuela, porque se está expandiendo no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel de Europa. Las transnacionales, que son los verdaderos jefes de Álvaro Uribe Vélez, y hay que reconocer... Pero aquí nos va a quitar protagonismo a todos el presidente Álvaro Uribe, señor Santander, nos va a quitar protagonismo a todos. Él es el protagonista de este cierre de frontera. El expresidente es el enemigo principal. Es el protagonista de este cierre de frontera. El creador, el que formó a los paramilitares en Colombia, y ha sido Álvaro Uribe, al igual que este señor Macías, los que han traído ese paramilitarismo fuera de sus fronteras para precisamente desprestigiar el pueblo, para destruir la seguridad del pueblo venezolano. Por eso que tengo que nombrar a Álvaro Uribe Vélez, porque en realidad él es el artífice y el títere de las transnacionales norteamericanas y europeas. A ver, Andrea, que hay la misma situación. Uno podría quedarse horas discutiendo o analizando esta situación. El dictador Maduro siempre que tiene problemas en Venezuela, que los tiene todos los días, con la crisis económica, con la corrupción que es rampante, que es exagerada, nunca vista en el mundo, siempre sale a atacar como fiera al presidente Álvaro Uribe. Le dice de todo, asesino, de todo. Y resulta que nunca han podido, porque nunca las podrán tener, una sola prueba contra el presidente Álvaro Uribe, ni contra nadie en Colombia. Que las hay. Por eso estos señores que tienen en la mente, que no es una mente que uno nunca les entiende. Andrea, por favor. Entonces, claro que las hay. Álvaro Uribe dijo. Esperemos un segundo, señor Santander, que yo tenga tiempo para que el señor Macías termine su idea y luego le doy el paso a usted, no se preocupe. Entonces, por ejemplo, evidencia contra Colombia. El dictador Maduro es el protector de la FARC, lo ha sido siempre,
Y entonces siempre sale con su discurso ya se le conoce. Este discurso de hoy, pretexto para cerrar la frontera injustamente contra Colombia, que ha sido aliado. Imagínense, el presidente Santos lo tiene que de observador, de facilitador del proceso de paz, y él lo que lanza es guerra todos los días contra Colombia. Expulsan, maltratan a unos colombianos humildes que no han hecho sino trabajar en Venezuela, pero él ha sido protector de la FARC. Toda esta situación que viene de la dictadura, del régimen Maduro, él trata de taparlo porque vienen unas elecciones en Venezuela que le están siendo adversas y que tiene unos problemas gravísimos de gobernabilidad, el desabastecimiento, el cierre de los medios de comunicación. Aquí uno podría enumerar cantidad de problemas que tiene el régimen de Venezuela y que el señor Maduro trata de taparlos con estos escándalos mediáticos, con estos ataques al presidente Uribe, que siempre lo coge pues de sparring en sus por sus problemas, y para tratar de tapar, pero no puede tapar el sol con el dedo, porque la situación de Venezuela es muy delicada. El pueblo hermano de Venezuela está sufriendo mucho con este régimen. Señores, voy a hacer una pausa, tengo que hacerla. Señor Forero y señor Santander, prometo darle la palabra cuando regrese porque hay que hacer un corte comercial. Ya volvemos, quiero revisar nuestra cuenta en Twitter, si me ayudan por favor, opiniones de nuestros televidentes. Les hemos preguntado qué busca el presidente Nicolás Maduro con las medidas tomadas en la frontera y qué debe hacer el gobierno del presidente Santos. Eso ya lo vamos a debatir en nuestro siguiente bloque. Derecha Nacional dice, busca cortinas de humo que tapen el desastre de presidente que es. Santos no es capaz sino de defender a las FARC. Gustavo Fernández también nos comenta, cerrar embajadas, suspender relaciones y cerrar frontera, denunciar a ese dictador con la Corte Penal Internacional, lo dice Gustavo Fernández. Ramón Fon Martínez, también en nuestro Twitter, Maduro busca aumentar su poder, debemos cancelar relaciones con Venezuela, sentar un precedente. Ya volvemos. Aquí en Suma la Noticia con este... Álvaro, delincuencia sí, está probada que esa frontera es permeable, que hay contrabando, que hay delincuencia, incluso las famosas trochas que ya vamos a hablar de cómo cierran el puente, pero en el puente realmente pasa la delincuencia, pasa el señor con los camiones diciendo, oigan, aquí tengo contrabando, o por dónde pasan. Eso uno. Y lo otro, delincuencia sí, pero pruebas de paramilitarismo ¿las hay? Difícil... Buen suspiro es. Difícil asegurarlo o rechazarlo, negarlo rotundamente. Yo creo que sí hay actores políticos y delincuenciales muy interesados en la zona de frontera. Es decir, no sería extraño que los paramilitares tuvieran intereses en Venezuela y actúen en defensa de unos intereses ilegítimos. Pero eso no es tampoco justificación para las políticas de Maduro, que evidentemente está en medio de una dificultad enorme por su incapacidad de gestión en lo económico y en lo político. Lo que yo quiero rechazar también, digamos de manera vehemente, es que las fuerzas políticas en Colombia y en Venezuela pretendan utilizar estas dificultades en las relaciones internacionales con fines político-electorales, porque los fines políticos no son únicamente de Maduro, que utiliza, digamos, esa situación de conflicto para fortalecerse o para evitar un debilitamiento mayor, sino que no tiene ningún sentido que el uribismo, el Centro Democrático, pretenda utilizar electoralmente las tensiones con Venezuela, porque las relaciones internacionales tienen que ser manejadas con discreción, con equilibrio, con mesura. Tenemos que ser comprensivos en la existencia de factores objetivos, económicos, sociales, defender con vehemencia también los derechos de los colombianos, pero nos toca no permitir que estas relaciones se escalen en un conflicto que pueda tener un desenlace indeseable, pues. Hablábamos de los deportados, quiero que veamos esta nota, porque esta es la situación de cientos de colombianos que han sido deportados de Venezuela en las últimas horas y que han contado desgarradoras historias de cómo han sido separados de sus familias tras la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de cerrar la frontera por tiempo indefinido. El cierre de la frontera entre el norte de Santander y Venezuela ha ocasionado un drama social. Yo tengo 3 hijos venezolanos, 35 años de trabajar en Venezuela y me pagan así. Miles de familias se han visto obligadas a separarse tras las deportaciones de colombianos en las últimas horas en los municipios fronterizos declarados en estado de excepción por el gobierno de Nicolás Maduro. Estoy embarazada y te quedo ya luz y no puedo estar acá. Tengo a mi niña que yo
no tengo a nadie. Le pido que por favor se le ponga la mano en el corazón y se apiade de mucha gente que está aquí necesitada. Los deportados denunciaron en NTN 24 que las autoridades venezolanas los sacaron de sus casas y de sus lugares de trabajo sin compasión alguna. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros, porque así fue como nos sacaron. No les importa que hayan personas paralíticas. Eso me parece a mí que eso no es una humanidad. Nos trataron re mal, eso nos agarraron de las mechas, pata, puño, de todo eso, nos escupían de todo. Muchos de los deportados dejaron a sus familias y todas sus pertenencias del lado venezolano. Ahora deberán comenzar una nueva vida en Colombia. Y al ver que tendrán que empezar de cero en su país de origen, solo tienen un pedido para las autoridades colombianas. Pues a esperar a ver qué apoyo tenemos del gobierno colombiano, ¿no? Aunque los deportados tienen sus esperanzas puestas en el gobierno colombiano, al ser interrogada la canciller María Ángela Holguín si las deportaciones de sus compatriotas continuarían, esto fue lo que respondió. Al final, simplemente para preguntarle, ¿habrá más deportados el día de hoy? ¿Usted sabe? Pues no sabemos. Señor Santander, le doy la palabra. Usted quería opinar algo de lo que estaban diciendo nuestros invitados acá y quiero tal vez sumar algo más cuando digo hasta dónde va a llegar el presidente Nicolás Maduro con esto. Hablábamos de una cifra de alrededor de 1.000 deportados, se maneja entre 800 y 1.000 deportados, personas que como vemos han hecho también su vida entera en Venezuela, 35 años, hablaba una señora, 3 hijos venezolanos e igual han sido deportados y también hay denuncias que ya en los medios de comunicación, en las redes sociales, se está hablando del estilo nazi, de marcar casas con R de requisados, o sea, ahí no hay problema, y D de demolidos, de casas de colombianos que tienen que ser deportados y son requisados por la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Hasta dónde llegará Maduro? Porque estamos hablando de 60 días de estado de excepción. Andrea, bueno, 60 días y prorrogable si es necesario. Así es. Y es una medida justa y necesaria porque se está protegiendo al pueblo venezolano de todo lo que es el paramilitarismo y todo lo que tiene que ver con el contrabando de extracción. Resulta que las personas, muchísimas de las familias, habrá que analizar los casos que tengan familias en Venezuela, pero no tienen la documentación y eso está bien rara esa situación. El gobierno colombiano debe asumir su responsabilidad, ya que no lo asumió en su momento el gobernante Álvaro Uribe, donde hubo más exiliados o más personas que fueron hacia el gobierno de Ecuador y hacia el gobierno de Venezuela buscando ayuda porque fueron sacados de sus tierras esos campesinos y que llegaron a Venezuela y a Ecuador. Muchos se les dio la nacionalidad y están bienvenidos y son venezolanos y tienen su familia allí. Inclusive, Andrea y los amigos colombianos que me están escuchando, no sé si allá es la misma palabra invasiones o lo que son tomas ilegales de terreno donde construían casas o viviendas temporales con centros y lo pueden observar en todo lo que fue las visitas del gobernador del estado Táchira a las viviendas. Habían sitios que eran casas de cita y tenían niñas menores de edad colombianas allí como esclavas sexuales. O sea, una situación bien dantesca y bien grotesca que estaba ocurriendo allí, inclusive con planos de personas con planos ya detectados como paramilitares que iban a cometer delitos en Colombia. O sea, no podemos permitir que los paramilitares quieran escudarse en territorio venezolano para seguir cometiendo atrocidades en territorio colombiano. Eso es un tema propio, el de la violencia que tiene Colombia, es un tema propio de los colombianos, donde el presidente Nicolás Maduro ha sido, como bien dices tú, designado por el presidente Santos para contribuir a lo que es el tema de la FARC. Pero estamos hablando del paramilitarismo que ha cometido crímenes atroces, auspiciados por Álvaro Uribe. Y la pregunta ya que quiero responder, porque Álvaro Uribe sí ha reconocido públicamente que él es paramilitar, y lo ha reconocido cuando invadió el territorio ecuatoriano y cuando dijo que le faltó tiempo para invadir militarmente a Venezuela. O sea, es un enemigo declarado de la República Bolivariana de Venezuela, no de los chavistas, no de Nicolás Maduro, de todo el pueblo venezolano. Álvaro Uribe es un enemigo y yo estoy seguro que el pueblo colombiano le va a decir, así como le dijo en las elecciones donde ganó a Manuel Santos, le va a decir que no, porque el pueblo colombiano sabe que él es un asesino, al igual que el señor Macías. Vamos a hablar de la posición del gobierno actual, del gobierno de Santos ante esta situación. Como dijo la canciller, lo dijo cuando se hizo el primer cierre de frontera, los 3 primeros días, el presidente Nicolás Maduro ha tomado una decisión soberana
y la puede tomar de forma unilateral. Le veíamos a nuestro corresponsal preguntándole si habrá más deportados, dijo que no sabía. ¿El gobierno colombiano ha tomado la postura que debe tomar, señor Macías, frente a lo que está sucediendo? ¿Es esa? Andrea, el problema aquí con el gobierno colombiano es que ha sido débil ante el régimen de Venezuela, porque si bien es cierto son decisiones autónomas o soberanas de cada gobierno, no puede haber, cuando hay relaciones, cuando hay una vecindad, cuando se supone, entre comillas, que ha habido una buena relación entre el régimen de Maduro y el gobierno de Colombia en cabeza de Juan Manuel Santos, no puede ocurrir que cada rato cierre la frontera cuando le venga en gana. En agosto de 2014 cerró la frontera, le recuerdo, porque supuestamente para combatir el contrabando. Y en julio de 2015, igualmente por la muerte de un colombiano, vuelve y ocurre lo mismo. Entonces, si bien es cierto, hay una autonomía del régimen o de cualquier gobierno de tomar decisiones dentro de su país, cuando hay relaciones diplomáticas, uno no entiende por qué se procede de esa manera, pero menos entendemos los colombianos cómo el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno guardan un silencio cómplice frente a lo que está pasando hoy. Lo que está pasando hoy es demasiado grave. Yo le decía, desde 2013 hasta hoy se han expulsado de Venezuela cerca de 10.000 colombianos. Ahora llevamos 1.000 de esos 10.000. Entonces, y el gobierno guarda silencio. Ahí escuchábamos a la canciller, que no sabía si iban a expulsar más. Seguramente esto va a continuar y va a continuar. Mientras haya un gobierno débil en Colombia, que no se pronuncie, que no diga, que no exija, que no se haga respetar y que no haga respetar a los colombianos. Ahora, Álvaro, las salidas duras a veces tienen mejor acogida entre la opinión pública, claro, es decir, cuando un gobierno se para duro, cuando llama consultas, cuando termina las relaciones, pero ¿funciona en este caso? No funciona. Usted ha hablado aquí de diplomacia. Yo creo profundamente en la diplomacia, en las relaciones internacionales, más entre países vecinos. Los que dicen apretarse el cinturón, apretarse el pantalón, a veces se les marca demasiado el pantalón y no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque es una historia común, porque un conflicto entre dos naciones vecinas es de suprema gravedad. Es gravísimo, sería gravísimo para Venezuela y para Colombia permitir una escalada en las relaciones internacionales de estos dos países. Tenemos que encontrar soluciones, pero somos dos regímenes sociales y políticos distintos. El presidente Santos ha sido muy claro en varias ocasiones en decir que las diferencias de concepción son enormes con el régimen de Maduro. No está de acuerdo el presidente Santos con el régimen de Maduro ni su idea del socialismo, pero tenemos que aceptar que ellos tienen el derecho a decidir su propio futuro. No nos gusta el futuro que están escogiendo, pero tienen el derecho a escogerlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en términos diplomáticos, que es la política, en términos de conversación, no de gritar, no de hacer ostentación de fuerza ni de poderío. No vamos a movilizar tropas en la frontera, no vamos a llevar tanques, ni aviones, ni helicópteros. No, es de manejar las cosas con organismos internacionales, acudir a las entidades, a los organismos como la OEA, en fin, UNASUR, todos los organismos que puedan contribuir a detener las decisiones del gobierno de Maduro, que son ilegales, pero que digamos son soberanas, son soberanas, es decir, desde nuestra perspectiva. O sea, en una perspectiva ajena, pues nos parecen ilegales, pero ellos tienen un régimen interno y hay que hacer acciones jurídicas frente al régimen interno en Venezuela. Se le ha hecho tarde el gobierno Santos, de todas maneras vemos a la canciller, al ministro del Interior, señor Macías, en la frontera, pero muchos dicen, bueno, no se trata solo de las relaciones diplomáticas o de qué hacer con el gobierno de Nicolás Maduro, sino qué hacer al interior del país con la gente que está llegando, trazar líneas de apoyo a comerciantes, a industriales en la frontera, un plan humanitario. Todavía no lo hemos visto aún. A ver, Andrea, es que la política y la diplomacia puede ir a cualquier parte y puede llegar a cualquier nivel. Nosotros cuando decimos, hombre, que hay que hacer respetar al pueblo colombiano, hay que hacerlo respetar por la vía diplomática. ¿Qué significa eso? Hombre. Es decir, llamemos a consultas al embajador. Pero es que no ha habido la primera nota. El 19 de agosto. Nota de protesta. No ha habido, del 19 de agosto, el señor Maduro anunció que iba a cerrar la frontera. Y de ahí a hoy, que ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, el gobierno colombiano ha guardado silencio. Fueron 2 ministros hoy a Cúcuta, allá al puente, a mirar lo que está ocurriendo tan grave, y sigue el gobierno en silencio. Aquí lo que nosotros no estamos diciendo es que movilicen los aviones ni los tanques, no.
dentro de la diplomacia también hay que hacer respetar al país, y nosotros lo que pedimos y lo que le exigimos al presidente Santos es que se pronuncie, y que se pronuncie con verticalidad frente a un régimen que está abusando de los colombianos. Allá puede hacer lo que quiera, lastimosamente lo está haciendo, abusando de los colombianos, pero de los venezolanos, pero que no venga a abusar de los colombianos, a maltratar a los colombianos, y que el gobierno guarde silencio cómplice de esto. Señor Santander, sé que tengo que despedirlo, pero quiero cerrar el bloque con usted. Importante lo que dice el señor Macías en todo caso. Sí, es soberano, es una decisión unilateral, lo dijo la misma canciller, lo que se haga dentro del país pues se respeta, pero ahora se están tomando decisiones con colombianos. Entonces, ¿en qué momento se hace un acercamiento si ya el presidente Maduro toma decisiones sobre decisiones sin todavía, no entiendo que no ha habido una conversación con el presidente Santos, entiendo que apenas esta semana se van a reunir, ¿verdad? Entiendo que la canciller ha ido... Se reunieron las dos cancilleres. Se reunieron las dos cancilleres, pero entre presidentes aún no, apenas va a tener creo que el jueves, miércoles la reunión. Pero Maduro ya está pagando costos políticos. Pero lo que quiero es que me permita responder. Adelante, sí. O sea, ¿cómo salimos de dos países vecinos en una situación como esta? Se reunieron las dos cancilleres, se está tratando el tema desde el punto de vista de la diplomacia, como lo dice el otro analista, y de verdad lo que quiero es decirle que tengo un dolor como latinoamericano, y bueno, porque la patria grande que soñó el libertador Simón Bolívar, en Colombia no ha gobernado una extrema derecha, con Álvaro Uribe y el señor Macías, que han masacrado al pueblo campesino, y bueno, el pueblo colombiano algún día abrirá los ojos y sabrá de toda de por qué esos desplazados hacia Venezuela, de por qué esos desplazados hacia Ecuador no quieren volver a sus territorios, porque bueno, allá tienen sus derechos de la vida, su derecho al trabajo y su derecho al libre tránsito vulnerados por esa derecha que ha gobernado y se ha impuesto sobre la gran mayoría del pueblo colombiano. Pero estoy seguro que ese pueblo va a despertar y tendrá un futuro diferente Colombia, y eso se lo pedimos a Dios todos los bolivarianos que nacimos y que estamos viviendo aquí en Latinoamérica. De verdad que Uribe para los colombianos no debería volver al poder. El señor Macías es una persona que masacró junto a Uribe ese pueblo del Huila, y la gente debe conocerlo. Yo lo voy a publicar en mi Twitter el video donde le lanzaban las bombas a las personas allá en el Huila. Pero respóndame la pregunta para finalizar este bloque. ¿Cómo resolvemos esta situación? Diplomáticamente, es un tema que se está resolviendo. ¿Se está resolviendo? La diplomacia y a lo interno, sí, se está resolviendo desde el punto de vista de la diplomacia, y a lo interno es un tema colombiano ya, unas confrontaciones internas entre Santos y Álvaro Uribe, que solamente los colombianos por su derecho autónomo deben resolver. Yo solamente pido, como latinoamericano y bolivariano, que el pueblo colombiano tenga la oportunidad de tener un futuro diferente al de la extrema derecha, al del paramilitarismo y al de los asesinatos de Álvaro Uribe Vélez. Jesús Santander, columnista de Aporrea desde Venezuela, nos acompañaba. Mil gracias, hacemos otra pausa, ya volvemos. Tenemos twitters también, opiniones de nuestros televidentes en las pantallas. Les hemos preguntado qué busca el presidente Nicolás Maduro con las medidas tomadas en la frontera y qué debe hacer el gobierno del presidente Santos. Anderson Joan nos comenta: Maduro va a decir que los colombianos quieren la guerra y le quieren dar golpe de Estado, solo quiere desviar la atención. Héctor Jiménez: lo primero que se debe hacer es cerrar las relaciones diplomáticas y comerciales. María Ruiz comenta también: Maduro busca ocultar lo desastroso de su gobierno, Santos debe renunciar. Ya volvemos. Lo comentábamos al inicio del programa, las denuncias que hay sobre las casas marcadas. Al estilo de las peores expresiones xenófobas del mundo, colombianos residentes en territorio venezolano han denunciado que en medio de esas requisas, autoridades venezolanas han marcado con una letra R las casas revisadas por la Guardia Nacional Bolivariana y con la letra D de las casas que van a demoler. Este es un informe exclusivo de nuestra cadena aliada en Colombia, RCN. El Ejército y la Guardia Bolivariana se tomaron el sector de la Invasión en el municipio de Bolívar. Es la zona donde viven los colombianos. De manera violenta allanan las residencias sin importar si hay mujeres o niños. Con una máquina están tumbando a las casas, no le importa si es un rancho, si es una casa de material, hasta la iglesia la tumbaron. Denuncian que las casas son saqueadas y destruidas. De los negocios se pierden todas las mercancías y de las viviendas los electrodomésticos. Se llevan lo de valor porque no son bobos.
se llevan las motos, los televisores, mi computador se lo llevaron, todo lo de valor se lo llevan. Las casas son marcadas para determinar quién vive en ellas y qué se hará con el inmueble. Con la letra D se establece cuál será demolida y con la R cuál fue revisada. Viviendas hay 67 que son unos ranchos y que obviamente no tienen las condiciones mínimas de habitabilidad y obviamente que tienen que ser demolidas. Las personas fueron sacadas de sus casas. Quienes no tienen documentos venezolanos son trasladados a estaciones de policía para verificar antecedentes. 8 personas fueron capturadas. La aprehensión de 8 presuntos paramilitares del grupo Los Jurabeños. Más de 1.500 uniformados llegaron al barrio La Invasión. Se calcula que ya fueron requisadas 300 viviendas de colombianos. Sin duda una grave situación humanitaria la que ocurre en esa frontera colombo-venezolana. Álvaro, usted dijo algo importante antes de despedir al señor Santander, que esto ya le está cobrando réditos políticos a Maduro. ¿Cómo? Si él quería con esto, es una de las teorías que escuchábamos aquí en el programa, tapar lo que está sucediendo en Venezuela, ¿cómo le está cobrando políticamente lo que está sucediendo? Claro, pues ¿no? Hay cálculos, los políticos hacen cálculos de qué es más rentable, pero lo que está haciendo Maduro lastima profundamente a los colombianos. Los lastima en el sentido humanitario, en el sentido, claro, estas historias nos lastiman, nos duelen, pero lastima también a los venezolanos. Los opositores de Maduro encuentran unas razones suficientes para decirle a la gente lo que está ocurriendo, para mostrarle también lo que está ocurriendo, de modo que en política no hay saldos siempre favorables, siempre hay que pagar alguna factura y Maduro va a pagar la factura. Yo creo que esto le costará más de lo que él piensa y yo creo que, bueno, para la democracia en Venezuela es importante darle difusión a esto para demostrar que el régimen de Maduro, que el socialismo del siglo XXI es un fracaso en lo económico, es un fracaso en lo social, es un fracaso en lo político. Nosotros desde Colombia tenemos que ser lo suficientemente prudentes para que como personas opinemos todo lo que queramos, pero el gobierno tiene que ser prudente y sensato y mesurado. Vamos a hablar con Ítalo Cortés Alfaro, él es profesor de la Universidad del Táchira, nos acompaña desde Táchira, Venezuela. Profesor, gracias por acompañarnos, bienvenido. Lo retomo en lo que acaba de decir nuestro analista aquí, Álvaro Forero, sobre el costo político que esto realmente podría significar para el presidente Maduro. ¿Cree usted que tiene un costo político frente a unas elecciones cercanas el 6 de diciembre? Buenas noches, Andrea, muchas gracias por invitarme a tu programa. A usted por asistir. Bueno, realmente, digamos, tengo una opinión muy adversa a la que ha planteado el amigo, porque realmente eso implica no conocer lo que está sucediendo en Venezuela a pesar de que estamos tan cerca. El alto porcentaje de la población venezolana, concretamente la tachirense, aplauden las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro y por supuesto ejecutada por el gobernador José Gregorio Villamora. Es decir, lo que ustedes están viendo es una cosa que no existe y lo que nosotros estamos viendo es algo que para ustedes no tiene una representación. Aquí, cuando se habla de democracia, si hay un país que tiene una democracia participativa y protagónica, es Venezuela. Y cuando escucho hablar con mucho estupor acerca del trato que tienen la gente colombiana en Venezuela, realmente están hablando de un país que yo no conozco. Aquí en este país, fíjate tú, que prácticamente según los datos del SAIME, los datos de inmigración, prácticamente hay más de 5.600.000. Y habría que preguntarle a ellos cuál es el trato que a ellos se les ha dado. Ellos aquí tienen acceso a la educación, acceso a la salud, ellos pueden trabajar, hasta vivienda tienen, porque es su derecho, porque se han naturalizado y ellos han optado a ese tipo de cosas. Por lo tanto, si hablamos de costo político, yo diría que no me gusta lo que está ocurriendo. A nadie le gusta que dos países hermanos, hijos del mismo padre, Simón Bolívar, estemos en situaciones como esta, pero era realmente una medida necesaria y el pueblo así lo entiende. Claro, específicamente, de todas maneras, profesor, estábamos hablando del trato a los colombianos que han sido deportados y que han hecho pues fuertes denuncias. No estamos hablando ni generalizando, pero estamos hablando de lo que ha sucedido en estos últimos 3 días con los colombianos deportados. Bueno, a nadie le gusta que lo deporten, es terrible, es una situación muy difícil.
Pero ¿por qué no hacemos una comparación con Europa? Cuando nosotros hablamos desde Inglaterra, Portugal, España, y llegamos al otro lado, Grecia, Macedonia, ellos en los últimos tiempos han tenido una emigración del orden de los 140.000 ciudadanos que llegan especialmente del África, a consecuencia de las guerras que los mismos europeos generaron allá con Irak, con Libia, con Siria, etcétera, etcétera, y que ellos en este momento consideran que es un problema de fuerza mayor. Venezuela está admitiendo prácticamente 140.000 a 160.000 en los últimos años, se considera por un incipiente de Alzheimer y de inmigración. Y Venezuela es un país pequeño. Sí. Venezuela es un país que tenía, pero sin duda también es cuestionado. Pero sin duda también es cuestionado, señorita. También es cuestionado la forma en cómo se trata a los migrantes en Europa, a los migrantes africanos en Europa, a los que llegan a Italia. Sin duda también es cuestionado. Deme unos segundos que le quiero dar la palabra al señor Macías, que quería aportar algo a lo que usted estaba comentando. No, a ver, lo que nosotros no podemos hacer es compararnos con lo peor. Es decir, somos menos peor de lo que son en otras latitudes. La situación que estamos sufriendo los colombianos, que están sufriendo nuestros compatriotas que han llegado a Venezuela a trabajar y que por alguna circunstancia que el jefe del régimen venezolano, Maduro, por despertar el anticolombianismo que en algunas partes todavía despierta algunas pasiones, entonces se descarga contra los colombianos, los deportan o los maltratan, como hemos visto en estas imágenes que ustedes han transmitido hoy aquí, que es triste ver eso, doloroso ver a unos colombianos salir, familias desmembradas porque se quedaron sus hijos o sacaron a sus hijos y se quedaron sus padres maltratados, y ver eso de regímenes que no se veía hacía muchos años, de ver marcadas las viviendas, algunas que van a sobrevivir y las otras que van a demoler, simplemente porque allí vivían colombianos o es de propiedad de colombianos que con su trabajo la han adquirido. Entonces nosotros no podemos llegar a esos extremos, decir, es que en otras partes es peor o igual. No, aquí está ocurriendo una cosa muy grave que nosotros, en nuestro caso, le reclamamos al presidente Santos y al gobierno colombiano que se haga sentir, que se pronuncie sobre esta situación y que nos diga hasta dónde va a permitir el gobierno colombiano que sigan maltratando de tal manera tan cruel a los colombianos que viven en Venezuela. Álvaro, ¿hay alguna forma de ganar en este momento? Y lo digo porque hay una exigencia de Nicolás Maduro para tener una mayor colaboración en la investigación pues de este supuesto movimiento paramilitar en Venezuela que denunciaba el señor Santander. ¿Podría ser aprovechado para poner sobre la mesa que Venezuela colabore, que se ha pedido ya tanto tiempo, incluso en la administración de Álvaro Uribe, para detener a los jefes de las FARC y ELN que se dice también están en el país? ¿Puede haber una doble ganancia en algún momento, o sea, aprovechar de esta situación? Difícil. Yo no creo, digamos, yo creo que sí existe una amistad ideológica con los líderes de la FARC. Eso, negarlo sería una necedad en términos de política. Pero es difícil, digamos, poner al gobierno de Maduro contra las cuerdas en ese aspecto, ¿sí? porque ponerlo contra las cuerdas hubiera sido, digamos, la pretensión del expresidente Álvaro Uribe de haber atacado las bases de las FARC en Venezuela, que hubiera sido una locura, una insensatez. Entonces, no es fácil un gana-gana. Yo creo que podría establecerse gana-gana en aspectos de lucha contra el contrabando, en lucha contra el tráfico de combustibles y de narcóticos. Pero es un tema que viene avanzándose hace mucho tiempo. ¿Y qué progresos han habido? ¿Qué progresos han existido en esos temas? Yo creo que es poco lo que se ha avanzado, muy poco. No, ninguno, porque cuando hay un régimen que no quiere colaborar porque no le conviene colaborar, porque tiene una estrecha relación, en este caso con la FARC, cuando se hablaba de los campamentos que se mostraron en los organismos internacionales, se mostraron los campamentos, se le dijo
al régimen de Venezuela que había que erradicar eso, nunca lo quiso hacer. Nosotros los colombianos sabemos, hay evidencias, pruebas de que los cabecillas de las FARC han permanecido en Venezuela mucho tiempo, y ahí ellos son los del contrabando de la droga y de las armas. ¿Y por qué no ha actuado el régimen contra ellos? Y viene a actuar contra unos humildes colombianos que no han hecho sino trabajar, y que ahí lo hemos visto. Se habla de grupos armados ilegales allá, es posible y los debe haber, pero involucrar a estas 1000 personas que han expulsado de Venezuela, como o a las 10.000, creo que hay 10 personas con antecedentes judiciales, incluso lo ha reportado. Se habla de una persona que ha resultado con antecedentes judiciales de estas 1000 que han expulsado en estos 3 días. Entonces, aquí hay una circunstancia que no se puede tapar, ni se puede revolver o confundir con otras circunstancias o situaciones diferentes. Más opiniones de nuestros televidentes antes de la pausa. En nuestras cuentas de Twitter siguen opinando nuestros televidentes. Les hemos preguntado qué busca el presidente Nicolás Maduro con las medidas tomadas en la frontera y qué debe hacer el gobierno del presidente Santos. Carol Rirfe nos comenta: tapar nuestra problemática de escasez y delincuencia, aparte de su baja popularidad y la grave corrupción que existe. Facosta 1969 dice: inventar guerra, declarar estado de excepción, postergar elecciones y culpar al colombiano de la crisis. Felipe Cárdenas: Maduro pretende crear xenofobia entre los dos países, Santos debería deportar a los venezolanos en Colombia de igual forma. Ojo, son opiniones de nuestros televidentes, aquí se recetan todas, menos las que tengan palabras alusivas o malas palabras hacia alguien, pero pues somos muy democráticos en todas las opiniones que nos escriben a nuestro Twitter. Ya regresamos. Vamos cerrando el programa, señor Macías. Usted tiene una posición sobre lo que debe hacer el gobierno del presidente Santos. ¿Cuándo lo debe hacer? Se le acaba el tiempo. ¿Cómo detener lo que está sucediendo? La misma canciller, insisto en eso, dijo que no sabe cuántos más deportados puedan haber. Es decir, en el momento hay 1000, podemos cerrar la semana en cuántos, no lo sabemos, no tenemos ese número. ¿Cómo ponerle un pare a esto y realmente ver la problemática como tal? Andrea, cuando usted me dice cuándo lo debe hacer, yo digo cuándo lo debió hacer. Esto fue desde un comienzo que debió hacerlo. Yo no entiendo, hoy estuvo en Colombia, creo que se reunió con el presidente Santos, el secretario de la OEA. No sé si le pediría o no le pediría que actúe, que intervenga, porque nosotros podemos pedirle a la OEA, a la ONU que intervenga, más no a UNASUR, que es porque he escuchado voces diciendo que el silencio de UNASUR es natural, UNASUR ha sido cómplice, el secretario, el director, no sé cómo se llama eso de UNASUR hoy, el expresidente Samper, cómplice de Maduro, pues no se va a pronunciar, pero sí debe Santos acudir a organismos internacionales como la ONU, como la OEA, para que intervengan. Pero el gobierno colombiano, yo repito, debió intervenir hace rato, debió solicitar respeto por los colombianos, debió solicitarle al régimen de Maduro que respete la soberanía colombiana porque la está irrespetando. Eso de cerrar la frontera unilateralmente no puede existir cuando supuestamente hay unas relaciones entre los dos países. Entonces, Santos debió actuar. Escuché hoy en las noticias de RCN que para mañana o pasado mañana está pensando en convocar la comisión asesora, que ya la debió convocar, que ya la debió consultar. Entonces, Santos no actúa, tiene o guarda un silencio cómplice que no nos gusta ni nos conviene a los colombianos. Álvaro, rápidamente. No creo en silencio cómplice. Yo creo que en esto hay que tomar las cosas con mesura, enterarse primero a fondo de la situación, escuchar a la contraparte, escuchar al gobierno de Maduro, ir a la región a reconocer el problema, pedir la intervención de organismos internacionales. Estoy en eso de acuerdo con el doctor Macías, pero digamos, sabiendo medir los pasos, sin escalar en el lenguaje, sin ultimátum, mostrando una actitud comprensiva. Yo creo que esa actitud comprensiva y razonable le dará más beneficio a Colombia frente a las naciones del continente. Álvaro Forero Navas, analista político, profesor de Derecho de la Universidad Central de Colombia. Ernesto Macías, senador por el Centro Democrático, y también estuvo con nosotros Ítalo Cortés Alfaro, profesor de la Universidad del Táchira. Mil gracias por habernos acompañado. Un gusto, soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con más temas de debate. Gracias, señores.